La historia de la humanidad es un vasto y fascinante relato que abarca miles de años, lleno de logros, desafíos y transformaciones. Desde los primeros homínidos hasta la era contemporánea, la humanidad ha recorrido un camino marcado por la evolución, la cultura y la interacción social. Los primeros pasos de la humanidad se sitúan en África, donde los Homo sapiens emergieron hace aproximadamente 300.000 años. Estos primeros humanos eran cazadores-recolectores, viviendo en grupos nómadas y desarrollando herramientas rudimentarias. Con el tiempo, comenzaron a migrar hacia otras partes del mundo, estableciendo comunidades en Europa, Asia y, eventualmente, en América y Oceanía. La revolución agrícola, que comenzó alrededor del 10.000 AC, marcó un punto de inflexión crucial en la historia. La domesticación de plantas y animales permitió a las comunidades humanas establecerse en un solo lugar, dando origen a las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, surgieron sociedades complejas con sistemas de escritura, comercio y gobierno. Estas civilizaciones desarrollaron avances en matemáticas, astronomía y arquitectura, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacían las interacciones entre ellas. Las rutas comerciales, como la ruta de la seda, facilitaron el intercambio de bienes, ideas y culturas. Este intercambio no solo enriqueció a las sociedades, sino que también fomentó la difusión de religiones, como el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que han moldeado la moral y la ética de millones de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, la historia de la humanidad también está marcada por conflictos. Las guerras han sido una constante, desde las batallas entre tribus hasta los grandes conflictos mundiales. La conquista de territorios, la lucha por recursos y las diferencias ideológicas han llevado a la humanidad a enfrentamientos devastadores. La caída de imperios, como el romano y el azteca, y las guerras mundiales del siglo XX son ejemplos de cómo la violencia ha moldeado el curso de la historia. El Renacimiento, que comenzó en el siglo XIV, trajo consigo un resurgimiento del interés por el arte, la ciencia y la filosofía. Figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei desafiaron las creencias establecidas y sentaron las bases para la modernidad. Este periodo de renovación cultural y científica no solo transformó Europa, sino que también influyó en el resto del mundo, impulsando la exploración y el intercambio global. Los viajes de exploradores como Cristóbal Colón y Vasco da Gama abrieron nuevas rutas comerciales y llevaron a un contacto sin precedentes entre continentes, aunque también resultaron en la colonización y la explotación de pueblos indígenas. El siglo XVIII trajo consigo la Ilustración, un movimiento que promovió la razón, la ciencia y los derechos humanos. Filósofos como John Locke, Voltaire y Rousseau cuestionaron las estructuras de poder y abogaron por la libertad y la igualdad. Estas ideas inspiraron revoluciones, como la Revolución Americana en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Que desafiaron el absolutismo y sentaron las bases para las democracias modernas. A medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XIX, la revolución industrial transformó radicalmente la economía y la sociedad. La invención de la máquina de vapor y el desarrollo de la industria textil llevaron a un crecimiento urbano sin precedentes y a la creación de una nueva clase trabajadora. Sin embargo, este progreso también trajo consigo problemas sociales, como la explotación laboral y la contaminación, que llevaron a movimientos por los derechos de los trabajadores y reformas sociales. El siglo XX fue testigo de eventos que marcaron profundamente la historia de la humanidad. Las dos guerras mundiales, con su devastación y pérdida de vidas, llevaron a una reevaluación de las relaciones internacionales y a la creación de organizaciones como las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la paz y la cooperación global. La Guerra Fría, que dividió al mundo entre bloques ideológicos, también impulsó avances tecnológicos, como la carrera espacial, que culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. A finales del siglo XX y principios del XXI,
la globalización comenzó a redefinir las interacciones humanas. La tecnología de la información y la comunicación ha conectado a personas de todo el mundo, permitiendo un intercambio cultural y económico sin precedentes. Sin embargo, también ha planteado desafíos, como la desigualdad económica, el cambio climático y la polarización política. Hoy en día, la humanidad se enfrenta a una encrucijada. La historia nos ha enseñado que somos capaces de grandes logros y también de profundos errores. La interconexión global ha traído consigo tanto oportunidades como riesgos. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, demostró la vulnerabilidad de nuestras sociedades y la importancia de la cooperación internacional en la salud pública. A su vez, puso de relieve las desigualdades existentes en el acceso a la atención médica y los recursos, lo que ha llevado a un renovado enfoque en la justicia social y la equidad. En el ámbito ambiental, la crisis climática se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. La humanidad se enfrenta a la urgente necesidad de adoptar prácticas sostenibles y de proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Movimientos como el de Fridays for Future, liderado por jóvenes activistas, han galvanizado a millones de personas en todo el mundo para exigir acciones concretas contra el cambio climático y la degradación ambiental. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la tecnología continúa transformando nuestras vidas. La inteligencia artificial, la biotecnología y la digitalización están cambiando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Sin embargo, estos avances también plantean preguntas éticas y desafíos sobre la privacidad, la seguridad y el futuro del trabajo. La humanidad debe encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación de los valores humanos fundamentales. En el ámbito social, el reconocimiento de los derechos humanos ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. Movimientos por la igualdad de género, los derechos de las minorías y la justicia racial han cobrado fuerza, desafiando las estructuras de poder tradicionales y abogando por un mundo más inclusivo y equitativo. La lucha por la dignidad y el respeto de todos los seres humanos sigue siendo un tema central en la narrativa de la humanidad. A medida que miramos hacia el futuro, es esencial recordar que la historia de la humanidad es un relato colectivo. Cada uno de nosotros, a través de nuestras acciones y decisiones, contribuye a este relato en constante evolución. La capacidad de aprender del pasado, de adaptarnos a los cambios y de trabajar juntos hacia un futuro mejor es lo que define nuestra humanidad. En conclusión, la historia de la humanidad es un viaje lleno de logros, desafíos y lecciones. Desde nuestros humildes comienzos como cazadores-recolectores hasta la complejidad de la vida moderna, hemos demostrado una notable capacidad de resiliencia y creatividad. A medida que enfrentamos los desafíos que se presentan,